volver a grabar. Entonces, repito lo que decía. Si el bien es ordinario, si todo esto es positivo, perdón, negativo, si todo el término de la izquierda es negativo, no, me corrijo. Si el bien es normal, es decir, si este término de la derecha es negativo, porque esto es positivo, ¿sí? Tengo algo negativo, le resto algo positivo, recuerden que este signo menos deriva de la variación de m ante una variación de p, todo esto va a ser negativo. Ergo, si el bien es ordinario, es necesariamente, perdón, si el bien es normal, es necesariamente ordinario. Disculpen el cansancio. En cambio, si el bien es Giffen, todo el lado de la izquierda es positivo. Y para que el lado de la izquierda sea positivo, el lado de la derecha también tiene que ser positivo. Pero dado que el primer término del lado de la derecha es necesariamente negativo, la única manera de hacer algo positivo teniendo algo negativo es que todo este término sea positivo. Y para que este término sea positivo, el segundo término tiene que ser negativo. O sea, el bien tiene que ser inferior. Porque una variación de la renta tiene que comportar una variación del consumo en dirección opuesta. Ergo, un bien Giffen es un bien inferior, que no solo es inferior, sino que el efecto es tan negativo que el efecto ingreso más que compensa, o sea, la positividad de este efecto ingreso agregado, más que compensa la negatividad del efecto. Aquí lo que tenemos, a ver si lo tengo en... No, aquí lo que tenemos es el caso de un bien inferior. Fíjense, desde A hasta B es la variación del consumo por el efecto sustitución. La recta inicial era esta, la canasta inicial era A, la canasta final es C. Ahora, si yo les digo que por el efecto sustitución la canasta elegida es B, bueno, la variación por el efecto sustitución es desde X0 hasta XS. Si aumenta el consumo en total desde A hasta C, el consumo total del ingreso del bien C es desde X0 hasta XY. O sea, esta cantidad. Pero noten que por el efecto sustitución, la cantidad demandada había aumentado mucho. Eso significa que el efecto ingreso, o sea, la variación por el efecto ingreso, sustrae consumo del que se habría, digamos, evidenciado, mostrado, en ausencia de ese efecto ingreso final. Ergo, efecto sustitución y efecto ingreso, en este caso van en dirección contraria. El efecto ingreso, digamos, a ver si lo puedo, me hace ir desde aquí, el efecto sustitución me hace consumir desde aquí hasta aquí, y el efecto ingreso me hace retraer el consumo desde aquí hasta aquí. En ese caso tenemos un bien que es ordinario, porque cayó el precio del bien X, pero el consumo de X aumentó, en la situación inicial y la situación final, el consumo de X aumentó, pero es un bien inferior porque debido al efecto ingreso consumo menos de lo que habría consumido si ese bien no estaba ausente. En el ejemplo que dimos al inicio, para mostrar el efecto ingreso y de sustitución, el bien era claramente un bien normal, porque efecto sustitución y efecto ingreso iban en la misma dirección y se potenciaban. Aquí, en cambio, tenemos el efecto sustitución y el efecto ingreso de un bien Giffen. Porque fíjense, de nuevo hacemos las flechitas.
este es el punto inicial, este es el punto final. El punto final supone una caída del consumo, no obstante, el precio del bien X disminuyó. Si yo comparo punto inicial con punto final, puedo determinar si el bien es ordinario o Giffen. Comparando el punto intermedio con el punto final, puedo además saber si el bien es ordinario, si el bien es inferior o normal. Como en este caso el bien es Giffen, seguro que va a ser inferior, por lo que vimos antes. Entonces, aquí tenemos el incremento del consumo por el efecto sustitución, que siempre es negativo, cayó el precio del bien X, aumentó el consumo del bien X, y acá tenemos graficado el efecto ingreso, que no solo va en dirección contraria del efecto sustitución, sino que más que compensa la magnitud del efecto sustitución, y por eso el efecto total termina siendo positivo. ¿Qué significa que termina siendo positivo? Disminuyó el precio de X, disminuyó la cantidad consumida de X. Ojo con eso, positivo no es que aumenta, sino que se mueve en la misma dirección que la variación en el precio. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Aquí lo que tenemos es el efecto sustitución de Higgs. El efecto sustitución de Higgs lo que hace es, en vez de compensar al individuo, fíjense, aquí tenemos la canasta inicial, la elección inicial, aquí tenemos la elección final. El efecto sustitución de Higgs lo que permite es retribuir al individuo, compensar al individuo, no con una canasta, con una recta presupuestaria que tiene la misma pendiente. Fíjense que la recta presupuestaria hipotética tiene la misma pendiente que la recta presupuestaria final, como en el caso del efecto Slutsky, pero en vez de pasar por la canasta inicial, se compensa al individuo con una canasta que le permite al individuo, a los nuevos precios, obtener el mismo nivel de utilidad que obtenía consumiendo la canasta anterior. Es decir, es una canasta distinta, pero que le genera el mismo nivel de utilidad que lo que generaba la canasta anterior. Esta es una aplicación del efecto Slutsky a los impuestos, que tal vez la veamos la semana que viene. Lo que querría... bueno, lo que quiero hacer ahora entonces es hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Lo que querría hacer ahora es hacer un par de ejercicios para que vean cómo plantear la cuestión a nivel formal y entender un poco cuál es la lógica de los problemas que tenemos que resolver. Así que déjenme salir de aquí. Vamos a ir a Dropbox. ¿Ustedes ahora ven los ejercicios? No, profe, vemos las diapositivas. Ah, ok, voy a volver a... ¿cómo hago entonces? A ver, esperen un minuto. Ya sé, perdón. Hagamos un ejercicio fácil, después vamos a algún ejercicio un poco más complicado.
Eh, Ejercicio 7. Dice, considere una economía con solo dos bienes X e Y. La tasa marginal de sustitución es raíz de Y sobre X. El ingreso del individuo es 60, PX es 10 y PY es 5. Lo que se pide es determinar la elección óptima de los consumidores. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Voy a hacer... Ah, no, porque si copio... Vamos a resolverlo aquí. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, de paso les enseño... ¿Ven esto? Acá este es el Equation Writer de Word. Lo cliquean aquí. Este es el Equation Writer de Word. Cliquean ahí y se abre la ecuación. Y acá pueden escribir, digamos, lo que quieran escribir. Y acá tienen un panel de control para poner las opciones que quieran poner. Por ejemplo, si quieren poner X sobre Y, van aquí y sobre X, marcan, después tienen para poner raíz. Bueno, digo, no es una ciencia, lo que al principio les va a costar porque se tienen que acostumbrar. ¿Está bien? ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice que la tasa marginal de sustitución de X sobre Y es igual al cociente de, o sea, nos dice que es raíz de Y sobre X. Ahora, lo que nosotros vimos es que en la elección óptima del consumidor, la raíz de X, o sea, la tasa marginal de sustitución de X e Y, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué sabemos? ¿Con qué va a coincidir la tasa marginal de sustitución de X con Y? ¿A qué que es raíz de X sobre Y? ¿Con qué debería ser igual eso? ¿A qué debería ser igual? Al cociente de PI sobre PX. Exactamente, pero al revés. Ojo con eso. La tasa marginal de sustitución de X con Y es igual a PX sobre PY. No PY sobre PX. Ojo con eso. Estas son las tasas de marginal de sustitución de X con Y. Que sea raíz de Y sobre raíz de X no tiene que... Vamos a poner esto es igual a 10 sobre 5, que es igual a PX sobre... O sea, a 2, ¿está bien? O sea que una primera condición que tenemos es que raíz de Y sobre raíz de X es igual a, puedo reemplazar acá, a 2. ¿Y qué otra condición tiene que cumplir la elección óptima del consumidor? ¿Qué otra condición sabemos que tiene que satisfacer? ¿Mm? Tiene que satisfacer la condición de que el individuo gaste todo su ingreso en la compra de bienes X y en la compra de bienes Y. Esto lo voy a poner en minúscula, así no nos confundimos. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. De la primera ecuación podemos despejar, por ejemplo, podemos elevar los dos términos al cuadrado y podemos despejar y en función de x. En particular, y es igual a 4x. Si elevamos esto al cuadrado nos queda y sobre x. Si yo elevo esto al cuadrado me queda y sobre x es igual a 4. ¿Está bien?
ergo y es igual a 4x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo? Bueno, yo sé que px es 10 y que pi es 5. ¿Cómo resuelvo entonces? ¿Alguna sugerencia? Puedo reemplazar la ecuación que despejé. En vez de poner y, puedo poner 4, o sea, por 4x. O sea, 30x es igual a 60, lo que implica que x es igual a 2 y es igual a 4 por 2 es igual a 8. O sea, la canasta óptima que elige el individuo es x y igual 2, perdón, sí, 2, 8. 2 unidades de x, 8 unidades de y. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? Bueno, seguramente el 8 les quede de tarea a ustedes, porque es igual al 9. Acá tenemos el ejercicio 10, que es exactamente igual a uno que ya hicimos. O sea, acá lo que tenemos que hacer es, tenemos el punto A, que es la elección inicial, la elección hipotética de la recta presupuestaria es la B, y hay que discutir qué tipo de bienes son el bien C o el bien D, o el bien X, si la elección final del consumidor es C o D. ¿Ok? Esperen que... ¿Me escuchan? Bueno. Hagamos el ejercicio 11, ¿está bien? Y con eso, que es más complicado. O sea, el ejercicio 10 tiene la misma lógica que los ejercicios que vimos en la teoría, son ejercicios teóricos. El ejercicio 9 y el ejercicio 10 explican exactamente lo que ya vimos en la teoría. Lo que querría ver es un ejercicio como el 11, por ejemplo. Tenemos una función de utilidad y se nos pide calcular la demanda marshalliana del consumidor, o sea, la demanda que surge de maximizar la utilidad, y lo que se conoce como la demanda hecksiana, que es la demanda que tiene el consumidor cuando se lo restringe a obtener un determinado nivel de utilidad. ¿Cómo se plantea este primer problema? Lo que hace el individuo es
maximizar la utilidad sujeto a es decir, con un multiplicador de Lagrange, esto puede tardar un ratito, si encuentro, bueno, podemos poner cualquier multiplicador, sujeto a que el ingreso del individuo sea exactamente igual a Px por X, o sea, Pi por I. ¿Está bien? Análisis 2. Bueno, está claro, digamos, acá lo que se nos pide es maximizar la utilidad sujeto a cumplir con la restricción presupuestaria. Digamos, uno podría plantear maximizar U sujeto a cumplir con la restricción presupuestaria. O sea que M sea igual a ¿qué es la utilidad? La utilidad es logaritmo natural de X más logaritmo natural de Y. O sea, tenemos que elegir maximizar la utilidad eligiendo los X e Y que maximizan esa utilidad. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar las condiciones de primer orden, entonces, para X y para Y. En particular, derivamos con respecto a X y sabemos que 1 sobre X tiene que ser igual a mu por Px que 1 sobre I, la derivada de logaritmo natural de X, de I con respecto a X, 1 sobre I, tiene que ser igual a mu por Pi. Y por último, tenemos que M, el ingreso del individuo, tiene que ser igual a Px por X ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo único que hicimos fue encontrar las condiciones de primer orden, derivar respecto a X, o sea, vamos a hacerlo más prolijo todavía. Vamos a encontrar la derivada de el lagrangiano con respecto a X, la derivada del lagrangiano con respecto a Y, y la derivada del lagrangiano con respecto a mu. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, de la primera y la segunda ecuación, por ejemplo, de la primera y la segunda ecuación, yo puedo encontrar una relación entre X e Y. En particular, yo sé que 1 sobre X dividido 1 sobre Y que no es otra cosa que Y sobre X,
sea, esto es igual a y sobre x, perdón, pero no puedo escribir. Esto es igual a y sobre x. Es igual a px sobre pi. ¿Sí? Entonces, yo puedo reemplazar, o sea, puedo terminar de reemplazar y decir que y es igual a x por px sobre pi. ¿Y qué puedo hacer entonces? ¿Qué puedo hacer ahora para encontrar la demanda de x en función de px? Y lo que voy a hacer es ir a la tercera ecuación, que todavía no la usé, y hacer px por x, px por x, más pi por y es igual a px por x más pi por x, px sobre pi. Es decir, estos pi se cancelan, esto es igual a 2 x px. ¿Estamos de acuerdo? Ergo, m es igual a, perdón, x es igual a 1/2 por m por px. Y si reemplazamos en esta ecuación, entonces sí, va a ser igual y va a ser igual a x por px, o sea, 1 1/2 sobre px, que se va a cancelar con el px de arriba, sobre pi por m. O sea, este individuo destina la mitad de su renta al bien y la mitad de su renta al bien x, porque esto se va acá, si los precios fueran iguales. Y ahí tenemos las demandas marshallianas, es decir, las demandas que determinamos al inicio, que son demandas del bien X en función de los precios, en este caso solamente el precio de X, el precio de Y, y la renta. ¿Alguna pregunta de lo que hice hasta acá?
Si quisiéramos calcular la demanda higgsиana, lo que deberíamos hacer es encontrar la demanda higgsиana es la demanda que permite minimizar un determinado gasto, es lo contrario, minimizar un determinado gasto sujeto a obtener un determinado nivel de utilidad. Un determinado nivel de utilidad que llamamos, no sé, U0. La forma funcional es, digamos, es el problema dual del problema anterior. Entonces lo que hacemos es construir de nuevo un lagrangiano que sea Px por X más Pi por I más mu por un determinado nivel U0 menos la función de utilidad que teníamos originalmente. Encontramos las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden van a ser las mismas que antes. Px es igual a mu sobre X Pi es igual a mu sobre I. Y la derivada de L con respecto a mu nos va a dar la restricción. La utilidad es igual a... ¿Está bien? Y volvemos a hacer el mismo procedimiento que antes. Volvemos a despejar X e Y, pero ahora los X e Y no van a ser los que maximizan la utilidad, sino los que minimizan el nivel de gasto sujeto a un determinado nivel de utilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos que, digamos, Px por X es igual a Px por X es igual a Pi por I, igualando Px por Px es igual a mu, Pi por I es igual a mu, ergo Px. Entonces, de aquí sale que X es igual a Pi sobre Px Pi sobre Px por I. Y ahora yo debería ir a la tercera ecuación y en vez de poner logaritmo natural de I, debería poner Pi sobre Px por I, por X. Qué tonto. Acá debería poner logaritmo natural de I, y acá en vez de poner X, debería poner Pi sobre Px por I. Logaritmo natural de todo. Despejando I en función
de los precios, voy a poder obtener, o sea, esto es igual a logaritmo natural de I más logaritmo natural de PI sobre PX más logaritmo natural de I. O sea, esto es igual a 2 logaritmo natural de I más logaritmo natural de Px sobre Pi. Yo puedo hacer, entonces, despejar y tener que logaritmo natural de I es igual a 1/2 de U0, no, es 1/2 de U0 menos logaritmo natural